Vaya, gracias, Lee. Y Susie, ¿no es genial? ¡Qué gran apertura! Vaya, nosotros también los queremos. Hay mucha gente aquí. Hay mucha gente estupenda aquí. Muchas gracias y gracias por permitirme ganar en este estado. Por tanto, no diría que la competencia fue la más dura, pero fue competencia de todos modos. Y lo agradecemos mucho. Y vamos a hablar de no cobrar impuestos sobre las propinas. También hablamos del hecho de que todo el mundo está mirando su declaración de impuestos. Están recibiendo cantidades tremendas de dinero de vuelta, mucho más de lo que pensaban. Pero es genial estar de vuelta en un lugar que amo, Las Vegas. Hice muchos negocios aquí, tuvimos un gran éxito aquí. Antes de la política fue fantástico. Y este es el lugar de nacimiento de una pequeña idea conocida como sin impuestos en las propinas. Este es el lugar de nacimiento. Una joven camarera se me acercó durante la cena y me dijo, «Señor, no deberíamos tener impuestos sobre las propinas». Yo dije, ¿qué? Dilo otra vez. No deberíamos tener impuestos sobre las propinas. Dije, eso es lo más grandioso que he escuchado jamás. Salí afuera hacia los medios de noticias falsas. Dije, damas y caballeros, no habrá impuestos sobre las propinas. Eso fue todo. No fue un consultor costoso. Las Vegas es el hogar de la mayor concentración de trabajadores con propina en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, de hecho. Y gracias a nuestros recortes de impuestos esta semana, miles de camareros de Nevada, camareras, repartidores de casino, barmans, botones, barberos, caddies. Oh, me encantan esos caddies. Son muy buenos si tienes al caddy adecuado. Y los aparcacoches reciben los mayores reembolsos de impuestos de toda su vida. Y ya lo ven. Y solo quiero decirles de nada. De nada. No, está por todas partes. Hay tantos, incluso en las noticias falsas, donde tienen, ya saben, usan diferentes. Uno siempre quiere vigilar un poco al enemigo, no quieres mirar demasiado. Quieres averiguar de dónde vienen. Vienen de lugares oscuros, pero incluso allí la gente dice que esto es increíble. Es un gran y hermoso proyecto de ley que llegó. Deberíamos llamarlo el gran proyecto de ley de recorte de impuestos, porque eso es lo que es. Otras cosas también, pero regulaciones. Pero es realmente, los recortes de impuestos son enormes. Es simplemente un honor. Quiero agradecer al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por acompañarnos. Saben, se ha convertido en una gran estrella. Camina por la calle y la gente grita, Scott, Scott, ¿nos das tu autógrafo? Quiero decir, lo que hice, creé un monstruo. Ahora es un monstruo. Eso es terrible. Pero está haciendo un gran trabajo. Junto con el senador, oh, miren a Tommy. ¿Dónde está Tommy Tuberville? ¿Dónde está Tommy Tuberville? ¿Tommy? El gran Tommy Tuberville, senador de Alabama. Gracias, Tommy. El vicegobernador de Nevada, Stavros Anthony. Gracias, Stavros. La comisionada del condado de Clark, April Becker. April. Gracias, April. Muchas gracias. La senadora estatal, Carrie Book. Gracias. Gracias, Carrie. La asambleísta Lisa Cole. Lisa, gracias. Hay mucho poder aquí hoy, ¿eh? Esto es algo grande. Y muchos otros. Hay mucha gente allá afuera. Mejor no los nombro a todos porque, ya saben, estamos en todas estas. Miren todas esas televisiones allá atrás. ¿No es terrible? Demasiado. El verano pasado, gracias a las mayorías republicanas en la Cámara y el Senado, firmé el gran proyecto de ley, los mayores recortes de impuestos y otras medidas para las familias trabajadoras en la historia del país. En realidad sumamos unos 19 proyectos de ley distintos. Íbamos a hacerlos uno por uno, o dos o tres, pero dije, hagámoslos todos juntos. Y qué bueno que lo hicimos, porque los republicanos siguen luchando por muchas cosas buenas, como que no haya hombres en deportes femeninos. Como que no haya fronteras abiertas. Saben, tenemos la frontera más segura que jamás hayamos tenido. Tenemos las comunidades más seguras. Tenemos los mejores récords. Una cosa que siempre es difícil de decir porque suena algo raro,
pero tenemos el menor número de asesinatos que hemos tenido en 125 años en la historia desde 1900. No suena bien, ya saben, no hay una forma agradable de decir eso, pero es como en 1900. Pero cada estadounidense en cada nivel de ingresos tiene más dinero en sus bolsillos esta semana gracias a las políticas fiscales republicanas. Y tenemos que ganar las elecciones de mitad de periodo. Si no lo hacemos, les van a quitar estas políticas. Los impuestos se van a ir por las nubes. Miren esto. Miren los estados, estos estados azules, lo que está pasando allí con los impuestos. Miren lo que pasó en Virginia. Una persona, teníamos un buen gobernador allí y eligieron a alguien que se ha vuelto loca. Se ha vuelto totalmente loca. Miren, Nueva York, quiero decir, es un buen tipo. Me llama todo el tiempo, me saluda. Pero sus políticas no son buenas. Está echando a la gente y causando mucho daño a todo el mundo. O sea, los impuestos de todos se están yendo por las nubes. Después de 4 largos años de inflación brutal bajo Biden y los demócratas del Congreso, se merecen cada centavo que están recibiendo ahora porque tuvieron que sufrir. Sufrieron. Tuvimos la inflación más alta en la historia de nuestro país bajo Biden. El dormilón Joe es el peor presidente que hemos tenido por mucho. Reembolso promedio. El reembolso promedio esta temporada es de más de $4,000. Y aquí en Las Vegas, muchos trabajadores han reportado reembolsos de $5, $6, $7, $8,000 o más y nunca habían tenido nada. Todo es solo por no cobrar impuestos sobre las propinas. Así que... Y luego no olviden, no hay impuestos sobre el seguro social para nuestros adultos mayores. Muchos adultos mayores por ahí y no tienen impuestos por horas extra. Saben, este estado los cubre a todos. Tienen a los mayores, tienen las horas extra, pero no tienen impuestos por horas extra. No tienen impuestos en propinas y no tienen impuestos. Piénsenlo. Seguro social. Así que esas 3 cosas. Y ya saben, otra cosa que tenemos de la que nadie habla, pero hemos hecho mucho en el proyecto de ley. Si tienen una pequeña empresa o si tienen una granja, no tienen impuesto a la herencia, no tienen impuesto de sucesiones, es algo grande. Saben, la gente sale y pide dinero prestado, especialmente los agricultores. Digo, salen y dejan su granja y la granja es valiosa, pero no hay mucho efectivo. Viven bien, no lo cambiarían por nada. Y salen y ellos reciben una factura de impuestos por la granja. Los padres les dejan la granja a los hijos. Los hijos van al banco, piden mucho dinero prestado. Hipotecan la granja y terminan perdiendo la granja. Se van a la quiebra, se suicidan en muchos. Es algo horrible lo que pasaba. Ya no tienen impuestos de sucesiones, no tienen impuestos a la herencia. Y al ver su salario neto dispararse, un botones del cercano Hotel París supuestamente dijo palabras que nadie ha pronunciado antes. Dios bendiga al IRS. ¿Pueden creerlo? Nunca había escuchado eso antes. Tenemos que patentar eso. Debemos actuar. Esta semana en la Casa Blanca conocí a Sharon Simmons, una abuela que maneja para DoorDash para ayudar a pagar el tratamiento de cáncer de su esposo. Él tiene un cáncer grave. Va a estar bien, creo. Sharon entregó McDonald's en la oficina oval. Fue, la verdad, un poco de mal gusto. Saben, se les ocurren estas ideas locas como McDonald's, aunque esa fue la más grande de la historia en Google, dicen la número 1 de siempre. Y el camión de la basura. Digo, hacemos estas cosas en política. Son un poco vergonzosas, son un poquito vergonzosas, pero las hacemos y ganas por una victoria aplastante. Ya saben, es una de esas. Así que tenemos que seguir haciendo, no tenemos que tocar la puerta de la oficina oval. Eso no pasó. Es la primera vez en la historia de la oficina oval. Y era una mujer muy hermosa parada allí con 2 bolsas grandes de hamburguesas de McDonald's. Y yo digo, ¿es esto realmente creíble? Pero el punto era que ella ganó $11,000 que no tenía idea que vendrían. Y fue realmente genial. Resultó ser realmente genial. Así que como parte de nuestros recortes de impuestos, también incluimos 0 impuestos por horas extra.
Y ya saben, una de las cosas, sin embargo, que creo que es tan genial, tenemos algo que nunca ha pasado antes. Fue una idea que se me ocurrió. Fui con Scott, fui con algunos de nuestra gente. Así que cuando los ricos hacen algo, siempre buscan deducciones, ¿verdad? Siempre son deducciones. Tienen deducciones y todo. Y la clase media y la gente de ingresos medios, la gente más pobre, no piensan en términos de deducciones. Y así. Dije, si compras un auto hecho en Estados Unidos, te damos una deducción por el interés del préstamo que usaste para comprarlo. Y todos dijeron, oh, eso es bueno. Suena simple, pero en realidad nunca antes se había hecho. Y ustedes también tienen eso. Así que cuando salen y piden un préstamo para su auto, deducen el interés. Es algo muy importante para la gente. Nunca antes había pasado. Uno pensaría que era algo básico. Me pareció tan brillante cuando se me ocurrió, pero la verdad es que nunca antes había pasado. ¿Y ustedes? Nadie lo menciona, pero es un factor muy grande y está teniendo un impacto enorme en nuestras automotrices que se expanden como nunca. Estamos vendiendo más autos ahora. Mucho de esto tiene que ver con los aranceles. No pagan aranceles si vienen aquí. Si no vienen aquí, pagan muchos aranceles y subiremos esos aranceles muy pronto, no para ustedes. Es para la gente de afuera que no construye sus plantas aquí. Tenemos ahora cientos de miles de millones. De hecho, hay 18 billones de dólares invirtiéndose en los Estados Unidos, por muchas razones, pero sobre todo por los aranceles. Por los aranceles. Si venden su producto en nuestro país, tienen que pagar aranceles. Si fabrican ese mismo producto aquí, no lo hacen. Así que están viniendo, les digo, las farmacéuticas están viniendo a niveles que nadie ha visto jamás. Estamos haciendo que nuestras medicinas se fabriquen aquí, nuestros medicamentos recetados se fabrican aquí, lo cual es algo muy importante. Así que nuestro recorte de impuestos para trabajadores de horas extras ya ha sido solicitado por más de 26 millones de estadounidenses. Y los estadounidenses finalmente tuvieron al presidente, el tipo de presidente que cree en ellos. Creo en recompensarlos por el gran trabajo que han hecho, la gran labor realizada y por haber sufrido 4 años de vergüenza. Nuestro país era una vergüenza. Nuestro país hace un año, nuestro país era una vergüenza. Y en todo el mundo se reían de nosotros. Y ya no se ríen más. ¿No se están riendo? Ya no se ríen más. No creo que nadie simplemente preguntara a esos. No quiero ser un sabelotodo. No quiero hablar antes de tiempo. Pero nos va muy bien. Notaron que nos está yendo muy bien y diré que la guerra en Irán va de maravilla. Podemos hacer lo que queramos y debería estar terminando muy pronto. Fue perfecto. Quiero decir, es perfecto. Fue el poder que tenemos, nuestro ejército. Tenemos el ejército más poderoso de todo el mundo. Lo construí en 4 años, mis primeros 4 años. Y todavía lo estamos construyendo. Lo estamos construyendo. Tenemos el mejor ejército. Tenemos el mejor equipo del mundo, los mejores cohetes y anticohetes. Saben, si miran la forma en que disparamos, ya saben, dispararon 111 cohetes a uno de nuestros barcos. No diré el nombre del barco, pero era una belleza. De los 111 cohetes disparados, los 111. Y estas cosas se mueven a unas 3,000 millas por hora. Saben, no es como que vaya, tengamos mucho tiempo para pensarlo. Todos y cada uno de ellos, 111, fueron derribados. Piensen en eso. Derribados. Están en el fondo del mar. Así que sobra decir que era un barco al que le disparaban. Pero ya lo tuvimos. Tuvimos 101. Tuvimos 101. Y luego 2 días después tuvimos 111. A todos les dieron. Es que el equipo que tenemos es increíble. Nunca he tenido nada igual. Así que además de no cobrar impuestos al Seguro Social, más de 51 millones de adultos mayores ahora pagan. Los adultos mayores me aman y yo los amo a ellos. Claro, yo no soy un adulto mayor, así que ya saben, atiendo a los adultos mayores, pero resulta que yo no soy uno. Muchas gracias. Más de 51 millones de adultos mayores ahora pagan 0 impuestos federales sobre sus ingresos del Seguro Social. 51 millones. Y nunca vieron venir eso.
Y cuando fui con él y le dije, ¿cuánto costaría que unos 50 o 60 millones de adultos mayores no pagaran impuestos? Él dijo, señor, ¿está bromeando? Este era Scott. Dije, hagámoslo, adelante. ¿Y sabe qué ha pasado? A la economía le va muy bien. Por cierto, tuvimos que hacer un pequeño viaje a Irán. Y yo no quería hacer eso, pero tuvimos que hacerlo porque no podemos dejar que tengan un arma nuclear. No podemos dejar que tengan un arma nuclear. Y ya saben, acabamos de llegar a los 50,000 en el Dow. No sé si ustedes saben lo que eso significa. 50,000 en el Dow es impensable. Dijeron que al final de su cuarto año tal vez, pero más probablemente en el quinto o sexto año. Mi quinto o sexto año, eso también suena bien. Pero recuerden, ya saben, la gorra dice 4 años más. Vuelve locos a los demócratas. Los vuelve locos, 4 años más, 4 años más. Tengo que reírme de esa. Se vuelven locos. ¿Qué montón de lunáticos son? Queremos llevarnos bien y ser bipartidistas, pero después de un tiempo ves que esta gente simplemente no quiere pagarle a nuestros agentes de ICE ni a nuestra gente de seguridad. No quieren cuidar nuestra frontera, quieren fronteras abiertas para todos, quieren hombres compitiendo en deportes femeninos. Piénsenlo, debe ser un tema de 95-5 o de 99-1. Hoy vi en la televisión a un demócrata que conozco justificando que los hombres compitan en deportes femeninos. Está tratando de justificar las fronteras abiertas. Sí, no lo haremos. No podemos dejar que vuelvan. Destruirán el país. Destruirán nuestro país. Pero millones de jubilados como los que están aquí en Nevada, y ya saben, es una palabra muy importante, Nevada. Nunca lo digan de la otra forma. No voy a decirlo porque dirán que lo dije. No lo diré de la otra forma porque lo pondrán. Él dijo, pierdes todo el estado. Sí, no lo sé. Suena bastante bien de la otra forma, para serles sincero. Algunas personas, pero Nevada es hermosa. Y ver una deducción promedio de más de $7,500 este año, lo cual es increíble. Ese gran y hermoso proyecto de ley está lleno de recortes de impuestos. Los estadounidenses apenas están empezando a descubrirlo. Los recortes de impuestos fueron más grandes de lo que pensábamos, incluso nosotros. No creímos que serían tantos, pero la gente recibe mucho más y viene de ahí. Los demócratas no saben qué hacer porque antes lo ridiculizaban. Ya saben, el gran y hermoso proyecto de ley. Y ahora dicen, no mencionen esas palabras. Simplemente no lo mencionen, no hablen de ello porque ha sido genial, pero tenemos que mantenerlo. Tenemos que ganar las elecciones de mitad de periodo. Prácticamente eliminamos los llamados muchísimos impuestos. Tenemos como 19 impuestos diferentes en todas sus formas que eliminamos. Y ampliamos drásticamente algo llamado elección de escuela, que es algo muy importante, algo muy importante. Hicimos que los gastos de educación en el hogar para quienes educan en casa. ¿Hay alguien aquí que eduque en casa? Bien, muy bien, felicidades. Los gastos de educación en el hogar son deducibles de impuestos. Creamos las nuevas cuentas Trump con Michael y Susan Dell. La familia Dell son geniales. Qué gran familia, pero él aportó $6,250 millones. Es decir, le ha ido bien en la vida. Y está aportando más. Vino a mí con la idea junto a algunos de sus amigos. Su esposa es fantástica, por cierto. Y dijo, ya saben, estas cuentas donde los niños crecerán y para cuando tengan 18, 20 o 21 podrían tener $100,000. Quiero decir, pueden ser pobres y tendrán $100,000. Qué gran diferencia. Así que solo quiero agradecer a la familia Dell. Es genial. Ya saben, compren sus computadoras. Le pregunté cómo te hiciste rico con computadoras. Dijo que en la universidad se le daban bien y se sentaba en su cama. Hacía computadoras y la gente las compraba. Y nunca se detuvo. Nunca se detuvo. Es una historia asombrosa, si quieren saber la verdad, pero tenemos una contribución de $1,000 por cada niño recién nacido. Piensen en eso. Ya se han abierto 5 millones. Ha sido increíble. La gente sale, lo están haciendo. Algunos las compran para muchos otros niños.
Algunos están acogiendo, mucha gente rica está acogiendo a muchas personas bajo su protección. Tenemos a un hombre que se encargó del estado de Ohio y obviamente es bastante rico y ha hecho la contribución en nombre de muchísimos niños. Realmente ha resultado ser algo asombroso, de hecho, y logramos que los intereses de los préstamos para autos nuevos sean deducibles, lo cual, como les dije, es algo muy importante. Creo que es realmente algo especial, pero solo si se fabrica aquí, y eso es solo si se fabrica en Estados Unidos. Y estamos orgullosos de ver que se fabrica en Estados Unidos. Ya saben, solíamos tener, cuando yo crecía, se decía que todo lo fabricado en Estados Unidos era mejor, y luego con los años eso desapareció. Lo trajimos de vuelta y ahora fabricamos grandes productos. Hoy, cuando ves hecho en Estados Unidos, sabes, en términos generales, creo que es un producto mejor. En esta temporada fiscal, más de 1 millón de estadounidenses ya dedujeron sus préstamos e intereses de autos. Piensen en eso. Y se ahorran una deducción. Tienen una deducción de más de $2,000, a veces mucho más. Obtienes la deducción total. Es bastante increíble. Juntos, estos nuevos recortes y deducciones de la ley republicana han sido solicitados por casi la mitad de los contribuyentes. Así que, de una forma u otra, más del 50% ha aprovechado las cosas que incluimos en la ley. Por cierto, tenemos muchas otras cosas además de eso. Tenemos incentivos. Tenemos la deducción de gastos para empresas y la deducción de gastos es algo muy importante. Si tienes un negocio, puedes deducirlo de inmediato en lugar de hacerlo en 38 años y otras cosas. Y para mí esa es una. Tuvimos la mejor economía en la historia de nuestro país en mi primer mandato y ahora la estamos rompiendo, ahora la estamos superando. Y a pesar de nuestra pequeña distracción con el encantador país de Irán, un lugar encantador, pero teníamos que hacerlo porque de lo contrario podrían pasar cosas malas, cosas realmente malas. Así que hemos enviado y creo que verán resultados increíbles, ya saben, para esa gente que lo cuestiona, van a ver algunos. El trabajo que hemos hecho ha sido asombroso. Los barcos están allá afuera hoy y dicen, no vengan aquí, ni siquiera lo piensen. Y tienes a esos enormes petroleros diciendo, larguémonos de aquí, es increíble. Es increíble. Pero hemos enviado $30,000 millones más en reembolsos que en la misma fecha el año pasado. Y los empleadores que ajusten sus niveles de retención ahora verán un aumento inmediato en su salario neto por el resto de 2026. Van a ver un gran aumento. Las cifras son realmente tremendas. Y por eso estoy aquí. Si fueran malas, no estaría aquí hoy. Estaría sentado en casa viendo la televisión, creo. Nunca podemos olvidar que cada demócrata de la izquierda radical en el Congreso votó para negar al pueblo estos cambios vitales. Votaron a favor de aumentos de impuestos, querían que sus impuestos subieran. Nunca lo había visto antes. Saben, toda mi vida siempre me ha interesado un poco la política. Nunca lo hice antes. Decidí hacerlo hace poco tiempo, no hace mucho. Pero nunca lo había visto antes. Siempre fue así, observaba a los políticos por ello. 30 años, 40 años, bajaremos sus impuestos. Bajaremos sus impuestos. Estos son los únicos, los demócratas de ahora, los demócratas modernos. Subiremos sus impuestos. Y simplemente no creo que sea ganable. No lo sé. Tal vez soy un poco anticuado, supongo. Pero votaron por el mayor aumento de impuestos de la historia. Los demócratas acaban de votar por el mayor aumento de impuestos de la historia. Los demócratas en el Congreso causaron esto, ya saben, la inflación. Las noticias falsas me atacan. No tengo que ser muy preciso cuando hablo, porque dirán que estoy exagerando. La cifra real es de 48 años. La inflación es la más alta en 48 años. No me lo creo. Creo que es la más alta de la historia. Pero dicen, él dijo la historia. Y dicen, pero me parece bien, 48 años. 48 años es bastante tiempo. ¿Qué les parece? Pero la cifra real, según dicen, es de 48 años. Creo que es la inflación más alta de la historia. Y ellos la provocaron y luego quisieron subirles los impuestos. Así que la subida de impuestos que querían era de más de $5 billones, lo que para cada persona son unos $4 o $5,000. Y querían subirles los impuestos.
Esa gran ley también redujo los impuestos a millones de pequeñas empresas estadounidenses, como restaurantes, tintorerías y tiendas de la esquina. ¿Qué es una tienda de la esquina? Nunca había oído ese término. Sé lo que es una tienda de la esquina, pero nunca la había oído describir así, una tienda de la esquina. ¿Quién demonios escribió eso, por favor? Y más. A día de hoy, más de 12 millones de pequeñas empresas han pagado casi $7,000 menos en impuestos. Así que, de media, sus pequeñas empresas han pagado unos $7,000 menos. Eso es mucho para una pequeña empresa. En gran parte, gracias a nuestros recortes de hoy, la economía está en auge. Nuestra economía está en auge. ¿Saben? No se lee sobre ello. No se ve tanto por lo que está pasando en Irán, que en realidad, ya saben, han sido 2 meses. Quiero decir, 2 meses. Han estado en otras guerras durante 18 años, 4 años conmigo. Llevo allí 1 mes. Bueno, dijo que saldría en 1 mes. ¿Vieron dónde hice una lista la semana pasada? 17 años en Vietnam y 5 años en Afganistán y más, mucho más que eso. Y todos estos lugares diferentes. Y dije, llevamos allí 2 meses. ¿Y saben qué? Vamos a tener la victoria. Muy pronto, esto no es. Y contra un país muy duro e inteligente. Esta gente eran luchadores. Y ya saben, no quiero proclamarlo antes de tiempo, pero ya no les queda armada. 158 barcos en el fondo del mar. 158. Piénsenlo, 158. Me enfadé. Dije, ¿por qué no los salvaron? Podríamos haberlos usado, ya saben. Preferirían dispararles que salvarlos. Dije, ¿qué demonios? Es solo dinero. Pero algunos eran buenos. Tenían uno llamado el Soleimani. ¿Saben qué? El Soleimani lo eliminamos. Era el peor, uno de los peores terroristas de la historia de este país, de este mundo. Mataron a mucha de nuestra gente ha sido asesinada. Cuando ves a un soldado joven, la mayoría andando sin piernas, sin brazos, con la cara tan malherida, fue Soleimani quien hizo eso. Las bombas en las carreteras eran simplemente terribles. Él era el padre de la bomba de carretera, lo matamos. Y eso tuvo un gran impacto en Irán. Porque él era así. Creo que tal vez sería una historia diferente si él estuviera por aquí. Quiero decir, era una persona horrible y un ser humano horrible. Era un genio loco, pero probablemente habría sido más difícil. Aún así habríamos ganado rápido, aunque quizá no tan rápido como ocurrió. En el informe de la semana pasada, la inflación subyacente bajó al nivel más bajo en 5 años y pronto estaremos probablemente en 8 o 9 años. No olviden que tenemos algo de inflación falsa por el combustible y los precios de la energía, que todos decían que llegarían a $250. Estábamos hablando de eso, Scott. Dijeron $250, $300. Quiero decir, hoy, ¿cuánto fue? Terminó en $89 o $90, ¿verdad? Y eso es ya saben, aún no nos hemos estabilizado. Tal vez no lo hagamos, pero creo que se llevarán una grata sorpresa. Pero piensen en eso, en lo bien que nos va. Y tenemos esto. Mucha gente pensó que la inflación se dispararía y que la bolsa colapsaría. Bueno, acabamos de alcanzar un nuevo máximo histórico en la bolsa, así que es increíble. Tenía gente. Tenemos consultores, tipos estupendos que ambos conocemos, vemos y tienen mucho talento. Señor, si hace esto, el combustible va a subir a $300 el barril, ¿verdad? Un tipo en particular que nos cae muy bien. Pero dije, no lo creo, creo que estaremos bien. Siempre encontramos la manera. Ya saben, hay que encontrar la manera. Pero Señor, no lo haga, Señor. $300 el barril. Va a ser una locura. Va a ser horrible. La depresión va a ocurrir. Bueno, no va a ocurrir porque acabamos de alcanzar un nuevo máximo histórico. Y el combustible está a 89. En muchas zonas es aún más bajo. Pero no nos desviemos, veamos qué pasa la próxima semana. Creo que quedarán muy impresionados. Y si es así, voten por los republicanos en las elecciones intermedias, ¿de acuerdo?
pero el rey de Arabia Saudita, un tipo muy inteligente, invirtió $2 billones. Tenemos Qatar, tenemos a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, el rey de Arabia Saudita, han invertido $billones en nuestro país. Y me dijo, hace 1 año y medio, estaba con él, dijo, ya sabes, hace 2 años eran un país muerto. Todo el mundo pensaba que Estados Unidos estaba acabado. Éramos el hazmerreír con un presidente que no podía subir un tramo de escaleras. Él era tan horrible. Quiero decir, ni siquiera tiene gracia. Es como, era horrible. Él permitió 25 millones de personas en el país, totalmente sin investigar y sin control. Y ya saben, eso es difícil. Todavía los estamos sacando. Y algunos teníamos 11,888 asesinos, el 50% de los cuales mataron a más de una persona, permitidos en nuestro país. Vaciaron sus cárceles en Estados Unidos. Pero el rey dijo, ya sabes, hace 2 años eran un país muerto. Y ahora son el país más caluroso de todo el mundo. Mírenos, somos el país más caluroso del mundo. Así que bastante bien, ¿no? Para hablar más sobre estas cosas increíbles que están pasando, voy a pedirle de verdad a un tipo respetado, un gran tipo también. Es difícil este tipo. Es difícil, pero es genial. Y ya saben, cuando habla todo el mercado se calma. Cuando yo hablo, el mercado se pone un poco nervioso y dicen, Scott, ve allá afuera, arréglalo por mí, Scott. Pero ahora es un tipo fantástico. Y Scott, vas a decir unas palabras y luego vamos a escuchar a algunas personas. El oficial de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Cruz Littlefield. La cofundadora y directora ejecutiva de una organización local sin fines de lucro llamada Power to Parent, Erin Phillips. Una camarera y maquilladora, Erica Castle. Y una trabajadora culinaria de hace mucho tiempo, Nicole Williams. Y luego vamos a escuchar a algunos otros. Vamos a ir bastante rápido. Pero Scott, ¿quieres decir unas palabras? Por favor, gracias. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.